En México, las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y generalizadas. Esta situación ha sido denunciada por víctimas, por organizaciones nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas se han pronunciado ante la grave crisis. Lo ocurrido hace casi 3 años en Iguala Guerrero, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y varios asesinatos extrajudiciales, puso en la mira del mundo el grado de corrupción e impunidad de las autoridades mexicanas. Lo grave es que, pese a la visibilidad del caso, los más de 120 detenidos han sido procesados por delitos distintos a la desaparición forzada. La gran mayoría siguen procesos por delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, secuestro en agravio, daños a la salud, uso indebido de recursos de procedencia ilícita, entre otros. Solo el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un policía de nombre Natividad Elías Moreno han sido acusados, pero no sentenciados por desaparición forzada, omitiendo la participación de los demás funcionarios imputados. Las autoridades mexicanas deben realizar investigaciones eficientes y aplicar sanciones conforme a los delitos cometidos, en estricto apego a los tratados internacionales que especifican la responsabilidad en las cadenas de mando. Especial saludo a los peticionarios y al ilustre Estado de México, a mis colegas que me acompañan en esta oportunidad en que me corresponde presidir esta audiencia, la número 9 en nuestro 163 periodo de sesión extraordinaria, que debemos expresar nuestro especial agradecimiento al Estado del Perú, que ha permitido la realización de este evento en el que nos permite hacer un especial acercamiento con la sociedad de nuestros países. La audiencia del día de hoy trata el mecanismo especial de seguimiento en el caso Ayotzinapa. Es una audiencia que la Comisión convoca en virtud del compromiso y el mandato que en el mecanismo de seguimiento nosotros tenemos y que aprovechamos para poder dar de manera pública el seguimiento que de parte de la Comisión realiza para el cumplimiento de la medida cautelar y el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos, el GIEI, que fuera en su momento nuestro enlace y nuestro contacto con el Estado de México para contribuir con las investigaciones en este importante y sentido caso. Vamos a darle la palabra a los representantes y familiares de las víctimas. En primer lugar, estamos un poquito atrasados, pero tenemos, de acuerdo a una nueva distribución de tiempo que hemos hecho, 15 minutos para la presentación de ambas partes, dando al final 7 minutos y medio para que en vez de 3 agobiantes y asfixiantes pudiera tener cada una de las partes la posibilidad de expresar un poco más, con mayor tiempo, las reacciones a las posiciones vertidas por ambas partes. De inmediato vamos a dar inicio a la audiencia con la intervención de los representantes y de las víctimas y sus familiares. Con su permiso, buenos días, señora y señores comisionados.
El día de hoy estamos aquí una comisión de padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representada por don Mario y doña Cristina, así como las distintas organizaciones que los hemos acompañado en su búsqueda de verdad y justicia. Estamos prácticamente a 2 años y 10 meses de la desaparición de los estudiantes y de la ejecución de 3 de ellos con motivo del operativo coordinado entre distintas instancias de gobierno y el crimen organizado. El gobierno federal mexicano montó una teoría de caso que no se sostiene científicamente y que pretendió presentar para cerrar políticamente uno de los episodios más dolorosos en nuestra historia reciente. Fue la supervisión internacional y particularmente el GIEI y esta comisión quienes los desenmascararon. Solo a partir de ello, el Estado se ha visto obligado a tener que abrir otras líneas de investigación sobre las cuales desde hace ya varios meses escuchamos retazos de avances, pero nada significativo en torno a detenciones pendientes y verdaderamente relevantes, en torno a información sobre las rutas de desaparición de los estudiantes, en torno a la información sobre lugares de búsqueda sobre el paradero de los estudiantes, información sobre el trasiego internacional de droga, información sobre telefonía y en particular se sigue sin determinar responsabilidades de otras policías tanto municipales, estatales y federales, incluido el propio Ejército Mexicano. En otras ocasiones hemos venido a estas audiencias convocadas por el mecanismo de seguimiento con información que ha dado cuenta de las múltiples deficiencias en la investigación y que muestra cómo se ha tenido que invertir energía en otros procesos que, aunque sean relacionados con el caso, nos distraen del objetivo central, que es dar con la verdad y el paradero. Hemos comprobado que en su momento al GIEI y ahora a la comisión se les ha ocultado información, que se les han escondido pruebas, que se ha encubierto funcionarios que han actuado ilegalmente en la investigación e incluso hemos tenido que venir ante ustedes a denunciar cómo funcionarios que han pretendido hacer adecuadamente su labor han terminado siendo separados de sus cargos. Hoy, por desgracia, venimos a denunciar otra ilegalidad, probablemente la más vergonzosa. El gobierno federal, lejos de invertir sus energías e incluso los recursos públicos a investigar a los responsables y dar con el paradero de los estudiantes, los ha invertido en espiarnos ilegalmente a las y los abogados que acompañamos a los padres y madres de familia. De acuerdo con el estudio técnico Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, fuimos víctimas del uso del software malware Pegasus, adquirido por el gobierno federal, con el que se intentó infectar nuestros celulares para extraer ilegalmente información. Hoy le decimos a la delegación del Estado mexicano que es el gobierno federal quien incurre en la ilegalidad, el que acude al oprobio y al actuar indigno, el que dinamita una y otra vez la posibilidad de construir sobre la mesa. Le decimos claramente al Estado: es el gobierno federal el responsable si algo pasa contra la seguridad de estos 43 madres y padres, si algo pasa contra sus representantes, nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Si, como ya ocurrió en el pasado, mañana se filtraran nuestras conversaciones telefónicas para denostarnos, sabremos que es el gobierno federal el que, empleando herramientas como Pegasus, recurre a oscuros métodos. Señoras y señores comisionados, si a nosotros nos han espiado, seguramente lo mismo ha podido ocurrir con el GIEI o con ustedes mismos. Por ello, de manera respetuosa, los exhortamos a que se expresen su mayor indignación, exigiendo respeto para nosotros como acompañantes y condiciones mínimas para quienes, como esta comisión y su mecanismo de seguimiento, brindan cooperación internacional. De no garantizarse esas condiciones y de no asegurarse la buena fe frente a la asistencia técnica, consideramos que no tendremos para continuar con el mecanismo de seguimiento. Enseguida escucharemos las intervenciones de don Mario y doña Cristina desde su dignidad de familiares. Después los abogados aquí presentes realizarán algunas precisiones sobre el cronograma que el gobierno ha presentado para guiar los trabajos del mecanismo. Buenas tardes, señoras y señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venimos acá desesperados porque a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, de los esfuerzos que han hecho nuestros abogados, de los esfuerzos que han hecho el mecanismo de seguimiento, hasta el día de hoy no tenemos absolutamente nada de cierto de nuestros hijos.
La última vez que estuvimos, que nos vimos, el gobierno decía que no tenemos la disposición para aceptar la verdad que supuestamente a ellos les convenía. No, señores, nosotros no estamos en esa posición. Nosotros siempre hemos dicho que estamos con la verdad, pero científicamente, y es lo que vamos a aceptar, científicamente los resultados que aporten las investigaciones. No nada más pensar que algunos necios, para su conveniencia, aceptemos lo que el Estado mexicano quiera que aceptemos. Es por eso que, por tal agresión a los 43 padres de familia en ese dicho, nosotros optamos por hacer un plantón en frente de la Procuraduría General de la República, en lo cual, créanos, señores comisionados, señores de la Comisión Interamericana, que no es fácil estar viviendo en la calle, estar viviendo en la calle sufriendo fríos, hambres, y todavía en respuesta para pedir alguna audiencia con el Estado mexicano somos reprimidos con gases lacrimógenos, en lo cual nos mandan sus fuerzas federales para reprimirnos. Pero gracias a ese plantón tuvimos la oportunidad de que nos abrieran las puertas de Gobernación. En Gobernación nos dicen que iban a empujar las líneas de investigaciones y las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos, que iban a tener más gente, más policía en campo, y de ahí nos hablaron de un famoso cronograma. Después de ahí fuimos con el procurador, y en la Procuraduría nos dicen que necesitan tiempo hasta para el mes de octubre, por lo cual nosotros los 43 padres de familia les decimos que es muchísimo tiempo ya después de 3 años y sin saber absolutamente nada de nuestros hijos, por lo cual los 43 padres de familia estamos en la exposición y en la exigencia al Estado mexicano que sea para la segunda semana de agosto el ultimátum para el plazo, y la Comisión Interamericana que revise ese cronograma para que sea lo más pronto posible para saber el paradero de nuestros hijos. Mientras pasa el tiempo le da la razón al grupo de expertos del GIEI, porque ahora para nosotros es relevante ese cronograma porque el Estado mexicano está reconociendo las líneas de investigación de nuestros expertos y que tienen que seguir investigando a varias dependencias de policías que actuaron en su momento el día 26 de septiembre. Y un claro ejemplo es que nuestros licenciados apenas que detuvieron a los últimos detenidos en las últimas declaraciones, dijeron en su momento que se tienen que investigar al ejército mexicano, que tienen que investigarse a funcionarios públicos de Guerrero, de los cuales no se han investigado. Y otro claro ejemplo es el comandante de la Policía Municipal de Huizuco, que desde el 2014 no ha sido arrestado, que no han tenido la capacidad para investigar o catear su casa o saber dónde están, qué fue del paradero de ese comandante de la Policía Municipal. Otro ejemplo es que nos acabamos de enterar por la prensa que el mayor delincuente o el supuesto líder de Guerreros Unidos tiene un hermano que está en el ejército mexicano, que es uno de los altos mandos y que de los cuales no se ha investigado, que en su momento el grupo de expertos lo mencionó y absolutamente no ha sucedido nada. ¿Qué es lo que está pasando con el Estado mexicano? ¿Cuál es la preocupación de no llegar a la verdad? ¿O a quién están encubriendo? ¿O cuál es el problema? Porque no tenemos absolutamente nada de nuestros hijos. El tiempo se acaba, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tiempo se acaba. Yo veo a mis compañeros enojados, a esas pobres madres desilusionadas por el Estado mexicano, por tanta mentira. Yo no le veía yo caso viajar tantos kilómetros a otro país para ver las mismas caras y que no nos digan absolutamente nada, que no tienen ninguna respuesta o no han hecho su trabajo el Estado mexicano. Yo no le veía yo caso ya venir, pero desgraciadamente teníamos que venir a fuerza.
Nosotros los 43 padres de familia le decimos a la Comisión Interamericana y principalmente al comisionado Vargas, señor comisionado, no se deje engañar por este Estado mentiroso, por este Estado que siempre miente, porque este Estado que siempre envuelve, que esté con la verdad, que no esté con nosotros los 43 padres, lo hemos dicho, que no estén con los 43 padres de familia, sino que estén con la verdad y exigir la verdad del Estado mexicano, porque desgraciadamente el Estado mexicano para los 43 padres de familia ha sido mentiroso y no hemos podido llegar a la verdad, pero por ellos, porque nunca hacen su trabajo y en determinado momento nosotros como padres estamos sufriendo las consecuencias, no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos, qué es lo que está pasando, a quién están encubriendo. Nosotros, los 43 padres de familia, sí les estamos muy agradecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si no el Estado mexicano ya hubiera cerrado el caso, ya no tuviéramos la oportunidad de seguir buscando a nuestros 43 hijos. Por eso les agradecemos a ustedes y les rogamos que sigan con nosotros para que se llegue a la verdad y que nosotros como víctimas tengamos ese derecho de saber qué realmente pasó ese 26 de septiembre y encontrar con vida a nuestros hijos. Muchísimas gracias, señor comisionado. Buenos días a todos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco esta audiencia que nos permite escucharnos y a todo el público en general. Pues yo quiero decirles que aquí estamos para hablarle de dos temas. Como su versión oficial del Estado, desde que lo dijo, que nuestros hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula con todas sus pertenencias. Gracias al FIGI nos dimos cuenta que 17 celulares de nuestros hijos fueron activos después de medianoche del 26. ¿Qué es lo que nos hace entender? Que el gobierno mexicano no ha utilizado la tecnología en búsqueda de nuestros hijos, porque dice que tiene 5,000 celulares que está analizando y que va despacio. Por eso nos lleva mentiras tras mentiras. Lo que hoy nos damos cuenta, que el gobierno mexicano no tiene interés de buscar a nuestros hijos, porque son ellos que se están encubriendo y que no quiere que sepamos la verdad. Y la que utilizó la tecnología es para espiarnos a nosotros los padres de familia, como mi compañero don Mario, y a nuestros abogados. Para eso estuvieron entretenidos, no en busca de nuestros hijos, por eso nos dicen mentiras. Gracias a GIGI, que por ello supimos que el caminante, que esa noche del 26 coordinó las llamadas, de esa noche del 26, y hasta el día de hoy no ha identificado. Por eso queremos pedirle a ustedes, comisionadas, que tengan mucho cuidado, porque tenemos aquí enfrente el gobierno mexicano que utiliza la tecnología para investigar a la gente, a los periodistas que levantan la voz, a que dicen la verdad. Por eso les digo aquí delante de ellos y delante del público. Y nosotros, los padres de familia, no nos vamos a callar hasta llegar con el paradero de nuestros hijos. Y como dijo el comisionado Paulo, el día 17 de marzo, que el gobierno tiene una buena tecnología para buscar al traficante Chapo Guzmán y que lo encontró porque lo utilizó. Y en busca de nuestros hijos no lo ha utilizado. Por eso, a más de 33 meses de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos el paradero de ellos. Pero sí quiero decir que nosotros no nos vamos a callar hasta encontrar a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, señores comisionados. Quisiéramos referirnos particularmente al tema del cronograma. Para nosotros el cronograma no solamente son cuadros, no solamente son fechas, no solamente son oficios. Lo que quisiéramos y entendemos que se trata de investigaciones robustas, exhaustivas, en las que se tiene que comprometer y tiene que cumplir a cabalidad del Estado mexicano. Por ejemplo, al referirnos a la responsabilidad de la Policía Municipal de Huitzuco, pues debemos proceder en consecuencia a ejercitar acción penal contra ellos. Cuando nos referimos al tema de a las responsabilidades de la Policía Federal, se debe
cumplir la recomendación que establece la CNDH en el sentido de que se debe ejercitar acción penal ya contra ellos. De igual forma, cuando hablamos del ejército mexicano, pues se debe proceder en consecuencia, es investigar las complicidades que el ejército mexicano tuvo con varios grupos delincuenciales y ejercer acción penal en casos de que proceda. De igual forma, para nosotros eso es lo fundamental en el cronograma y no solamente fechas y oficios que se hagan desde el escritorio. Por otro lado, el tiempo que establece el cronograma para nosotros es fundamental e importante, puesto que se establece hasta octubre en el cronograma. Para nosotros eso resulta indignante, puesto que hay recomendaciones dentro del cronograma que el mecanismo especial y que el GI sobre todo hizo desde abril del año 2015. Por eso para nosotros debe reajustarse ese cronograma y en agosto terminar todas las líneas de investigación. Por último, nosotros queremos retomar las palabras del comisionado Pablo Banucchi en la audiencia pasada en Washington, al decir que todos los aparatos y la tecnología del Estado debe utilizarse para buscar a los normalistas. Pero hoy vemos que esa tecnología es usada para implicarnos y espiarnos a nosotros. Gracias. Sí. Disculpe por la interrupción, pero tenemos la exigencia de nuestro tiempo. Le hemos dado un minuto más, así que le corresponderá también al Estado un minuto más. Vamos a darle inmediatamente la palabra al Estado. Muchas gracias. Distinguida comisionada, distinguidos comisionados, señor secretario ejecutivo, doña Cristina, don Mario, Santiago, Mario, Vidulfo, maestro Guerrero. En primer lugar, el Gobierno de México desea manifestar que Ayotzinapa se trata de un caso prioritario, de un caso que está abierto, todas las líneas de investigación están abiertas, daremos cuenta en esta reunión y en la privada de los avances, de detenciones muy relevantes. Manifestar también el compromiso de cumplir el cronograma que hemos comprometido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos sus términos. Y finalmente, reconocer el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocer el papel de la relatora, de los integrantes del mecanismo, del secretario ejecutivo, su capacidad de conciliación, su capacidad de mediación, que ha permitido reencontrar la comunicación. Como aquí se ha dicho, en las últimas semanas ha habido reuniones importantes, una con el Procurador General de la República, otra con el Secretario de Gobernación, de la que se han derivado también compromisos que consideramos son relevantes en este proceso. Estamos empeñados en cumplir con las medidas cautelares, dar con la verdad, garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia, continuar la búsqueda hasta dar con el paradero y finalmente, de manera muy importante también, cumplir con todas nuestras obligaciones para una reparación integral. Y a esos puntos habrán de hacer referencia mis compañeros, primero el señor fiscal de este caso y posteriormente el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es enteramente comprensible la posición de los padres de los jóvenes. Luego de este tiempo transcurrido, tienen todo el derecho a exigir las respuestas a cada uno de los puntos que han indicado. En todo este tiempo se ha venido trabajando, no ha habido desinterés del Estado por resolver los temas principales. Y el grupo de expertos que nombró en su momento la Comisión Interamericana, marcó puntos apartados, hizo sus observaciones, señaló aspectos que ameritaban investigarse y se han venido investigando. En esta etapa en que se elabora un cronograma, es precisamente la etapa en que se establecerán las definiciones de cada uno de esos temas después de haber venido indagando. Habrá algunos que ameriten acciones adicionales, por eso fue que se programaron en función de ello para estos meses, dependiendo de la naturaleza o de la dificultad para localizar la información restante. Hay temas en concretos como lo de la búsqueda, que atendiendo el planteamiento que se hizo de que se aplicara tecnología LIDAR, esto implica un tiempo considerable.
En este ramo en específico les informaría que ya se hicieron todos los vuelos para captar imágenes, se están procesando las mismas, en cuestión de días las tendremos todas, y entrará el proceso de examinación por parte de expertos de la Procuraduría General de la República y del equipo argentino para establecer qué puntos hay que ir a revisar de manera directa en esa búsqueda. Eso será cuestión de organizarnos muy bien para cortar los tiempos al máximo. De otra manera pudiera esto prolongarse. Es decir, está en ambas partes el que podamos agilizarlo. En todo lo demás, y tienen razón en decir, ya queremos resultados, les mencionaríamos, se fijó el cronograma, insistiría en función de esas circunstancias. Pero independientemente de ello, la Procuraduría General de la República, el Estado mexicano, está haciendo todo lo posible por resolver antes de lo que fue previsto cada uno de los temas. Este caso, a diferencia de otros en que se ven aspectos temáticos, encierra la dificultad de no poder dar detalles a veces en específico de algunos apartados, sobre todo porque se trata de una investigación aún en curso. Lo referimos porque en el marco del mecanismo de seguimiento en el que se dio a conocer este cronograma para establecer fechas, 3 de los puntos se estableció que se estarían concluyendo en el mes de junio. Para informarles de ello, hacíamos la acotación previa por la razón de que uno de los temas tendría que ver con determinar responsabilidades o resolver sobre ello en el caso de una policía municipal en específico. Nos gustaría y pedimos su comprensión, tanto a la comisión como a las víctimas, a sus representantes, para poder dar cuenta detallada de ello en la reunión privada de hoy, a efectos de no causar efectos negativos en ese tema. Simplemente les diríamos, el Estado mexicano cumplió con resolver sobre ese apartado de responsabilidades, tenemos en curso lo correspondiente, y esto fue en función del resultado de pruebas de diverso orden, algunas que tienen que ver con declaraciones de personas, pero las más técnicas, las que pueden ser más irrefutables, son pruebas de análisis telefónico y pruebas de balística. Si nos lo permiten, hoy en la tarde abundaremos en los detalles. Los otros temas que el Estado mexicano comprometió concluir en sus análisis en el mes de junio pasado fueron los relativos a la información telefónica relativa a los estudiantes en particular. Ahorita la señora Cristina hablaba de que son más de 5,000 números los que han estado bajo análisis. En efecto, son más de 5,000, hablando de la telefonía en general, que ha estado sometida a un análisis que se ha procurado sea exhaustivo para ver todo aquello que pudiera tener vinculación con lo que lamentablemente afectó a los jóvenes normalistas y por consiguiente a todos sus seres queridos. En este tema hubo puntualizaciones muy específicas del grupo de expertos en su momento. Se procuró ser lo más exhaustivo posible. El GIEI en su oportunidad habló de 19 números que estarían relacionados con los jóvenes normalistas. Se hicieron las investigaciones, se procuró revisar al máximo toda la información. Se detectó que fueron 32 números los vinculados a los jóvenes considerados actualmente desaparecidos, y a ello agregaríamos el teléfono de Julio César Mondragón Fontes. Todos estos números entraron en un análisis específico, procurando obtener toda la información a través de los esquemas técnicos que hacen los especialistas. Redes técnicas, redes de cruces, mapeos de ubicación geográfica, en fin, detalles de llamadas, los registros que en función, sobre todo, de las antenas pueden hacerse de los teléfonos. A partir de ello se encontró que 10 de los números telefónicos que portaban los estudiantes tuvieron como última conexión una antena denominada Margaritas, que está situada en las proximidades a uno de los escenarios de los hechos, el llamado Puente del Chipote, ubicado frente al Palacio de Justicia de Iguala. Tenemos los nombres específicos de los jóvenes a los que pertenecerían estos números. Esto nos permite igualmente establecer a partir de ello que estos jóvenes fueron precisamente privados de su libertad en ese lugar. Igualmente, hay 10 números de estudiantes que estuvieron utilizándose, moviéndose en general en la ciudad de Iguala,
No es posible técnicamente, no ha sido posible técnicamente establecer con toda la precisión en qué lugar específico estuvieron. Tenemos los datos de a los que corresponden estas líneas telefónicas, 10 números telefónicos que aun cuando aparecían ligados a los jóvenes, no registraron conexión con las antenas de Iguala el día de los hechos. Quiero precisarlo, esto no significa que ellos no hayan estado ahí, simplemente que los aparatos pudieron no haber tenido uso y por eso las antenas no haber registrado esa conexión. Con relación a los números asociados a 3 de los jóvenes en particular, a Yosivani Guerrero de la Cruz, a Abelardo Vázquez Penitén, Saúl Bruno García y bueno, también el de Marcial Pablo Baranda, en su momento se informó, el grupo de expertos refirió que no portaban equipos celulares el día de los hechos. Después de todas las investigaciones, esto finalmente quedó corroborado. En cuanto al uso posterior de los chips o líneas telefónicas y de los aparatos de esa naturaleza que se identifican por el email o número de serie, como le conocemos en nuestro país, y que fue también un apunte relevante marcado por el GIEI, destacado sobremanera por las víctimas o representantes, tenemos que 3 de los chips fueron utilizados con posterioridad a los hechos. Tenemos los nombres específicos de los casos a los que corresponden, y en el caso de los aparatos telefónicos, fueron 9 los que siguieron con uso. Tenemos igualmente identificado todo ello. Hay uno de esos equipos asegurado, que obtuvimos la autorización judicial para extraer toda la información posible, y la Policía Federal se encuentra en estos momentos indagando con respecto a todos aquellos que usaron esos aparatos con posterioridad. Dada la relativa facilidad que existe para comerciar con teléfonos usados, para adquirir chips o líneas telefónicas, el trabajo de este tipo requiere regularmente de intervenciones judiciales que no son fáciles de obtener, derivado precisamente del fácil acceso que la gente tiene para esos fines. Sin embargo, hay una tarea a profundidad, especialmente encargada de elementos de la Policía Federal, a virtud del compromiso que la Secretaría de Gobernación hizo para destinar todos los recursos al caso. Lo anterior significa, y todos los datos de esto están naturalmente a su disposición, lo anterior significa, y esto concuerda con lo que en su momento planteó el GIEI, aparatos y chips correspondientes en el número que se ha indicado a los estudiantes no fueron destruidos en la fecha de los hechos. Siguieron con uso y eso así está confirmado técnicamente. Con relación al 5º autobús se han hecho diligencias múltiples que implican declaraciones del chofer de la unidad, declaraciones del titular de la terminal de autobuses, declaraciones de una gran diversidad de personas, pero sobre todo pruebas técnicas y periciales. Hubo revisiones a ese autobús, no se encontró droga, no se encontró compartimientos ocultos, hubo pruebas de rayos X, hubo revisiones directas en estructura, en todo el sistema de rodamiento de la unidad. Se recabó información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ruta de ese autobús que podría haberse considerado como una hipótesis de que pudiera haber estado cargado de droga y haber generado esto la acción contra los jóvenes. No se han encontrado datos de droga, vamos a decirlo, ligados directamente al autobús. Sí tenemos que hacer la acotación que esta unidad, como no fue retenida ese día de los hechos, permaneció un tiempo sin asegurar. Ese es un aspecto que naturalmente lo tenemos muy contemplado y obviamente está un rubro en investigación que es el trasiego de drogas. Seguiremos profundizando en ello. Ese autobús que se aseguró, de acuerdo a pruebas periciales que se realizaron, a declaraciones diversas, a recorridos que se hicieron recientemente con información satelital, se pudo establecer que ese autobús asegurado es el mismo que realizó la ruta en aquel entonces. Se detectó con base en la información satelital que en su recorrido, porque este es un punto que también fue señalado, realizó 4 altos de algunos minutos antes de salir de Iguala, y el más prolongado fue el que se realizó al momento de que los jóvenes descendieron de la unidad y que, de acuerdo a lo que declararon,
los hicieron descender debido a una acometida policial. Es decir, el hecho de que no encontremos alguna evidencia directa de drogas sobre la unidad no quiere decir que estemos negando tajantemente el tema del trasiego de drogas, que es uno de los rubros que estaremos decidiendo. Y de lo cual además diríamos hay alguna información testimonial que habla de que ese trasiego existía. En todos los temas se ha venido trabajando intensamente, fuera de estos que estaban contemplados para el mes de junio. El Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República, seguirá abordándolos. Bien lo decían hace un instante, no se trata de resolver por resolver los temas planteados, sino que se trata a la vez y sobre todo de obtener información que nos permite esclarecer cada detalle de lo ocurrido. Lo que planteó el GIEI en su momento está siendo abordado a totalidad y seguiremos haciéndolo hasta no concluir esta investigación sobre tan lamentables hechos. Por los tiempos, don Sergio Rochín, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comentará lo relativo a la atención a las víctimas, sobre todo las que sufrieron los más graves daños. Inicio con la posibilidad de quizá en la segunda oportunidad de desarrollo más. A casi 3 años de los lamentables hechos de Iguala, el compromiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hacia los jóvenes y sus familias permanece indeclinable. Reconocemos el doloroso proceso por el que han atravesado, así como el incansable esfuerzo con el que transitan en su camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. Como institución, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refrenda su voluntad para reforzar el proceso de atención y reparación integral que las víctimas merecen. En este contexto, el trabajo con las víctimas y sus representantes ha sido fundamental. Saludamos la labor realizada desde la sociedad civil, misma que ha generado un acercamiento y lazos de confianza con las víctimas. Hoy, dicho acercamiento rinde frutos. Mediante un convenio interinstitucional, previo acuerdo con los familiares de un joven normalista, Aldo Gutiérrez Solano, entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se continuará con la atención médica de Aldo en casa. Esto en seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Por lo que respecta a Andrés Vargas, otro de los jóvenes sobrevivientes de estos trágicos hechos, la Comisión Ejecutiva, con el apoyo invaluable de la Secretaría de Salud, ha trabajado para garantizar su atención médica. El cuidado requerido por Edgar será brindado hasta su completa rehabilitación y así se le reiteró a la familia en reunión el pasado 28 de junio. La ruta de trabajo para la atención a víctimas de estos acontecimientos ha sido trazada por las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las que la CEAF está dando puntual seguimiento. De este modo y con base en el diagnóstico de impacto psicosocial de las víctimas del caso Iguala sugerido por el grupo de expertos, se elaborará un plan de atención y reparación integral, mismo que desde luego se realizará con pleno respeto a los tiempos y voluntad de las víctimas en acuerdo con sus representantes. En la siguiente parte continúo con la parte final. Muchísimas gracias. En esta oportunidad de escuchar a las partes, los representantes de las víctimas en su legítimo derecho de reclamar los avances en la investigación, en los ejes claves que tenemos identificados para ello. Yo quisiera poner 2 puntos que me parece importante. El primero de ellos, algo sobre el cronograma presentado en la visita que tuviéramos, el mecanismo directamente, el que se alcanza con la Procuraduría, el establecer un cronograma, fechas, diligencias. Y si bien pusimos una fecha para ir midiendo los avances, eso no es óbice para que las cosas se puedan adelantar o que pudiéramos, como usted mismo señalaba, la necesidad de mantener
de continuar acompañándoles en este proceso. Nosotros hemos hecho una revisión de los distintos avances con la siguiente visita técnica que se realizó para ir midiendo aspectos puntuales que se estuvieran realizando y cuáles necesitaban un mayor impulso. Bueno, también, pues, todos ustedes saben, vamos a tener una reunión de trabajo de mayor detalle en el que entraremos a determinar precisamente, hacer una valoración de los avances y de las necesidades que tenemos de impulso. También quiero expresarles que ya la comisión, a través del mecanismo, ha remitido al Estado un segundo cuestionario vinculado precisamente a las actuaciones que se han hecho como resultado de la puesta en vigor, en vigencia de ese cronograma, y estaríamos también pues en la posición para que el Estado nos remita las respuestas a este segundo cuestionario lo más rápidamente posible. Los representantes de las víctimas en el día de hoy han hecho un planteamiento que nos obliga a la Comisión a hacer una pregunta al Estado con respecto a esta circunstancia de espiar, de tener un equipo nosotros en Panamá le decimos pinchazo, pero no me gusta mucho la palabra, pero de esa, ¿por qué nosotros tenemos una necesidad de escuchar el planteamiento del Estado? Nosotros hemos recibido a través de la Secretaría Ejecutiva una nota en la que se hace un señalamiento de la posibilidad de informes de la posibilidad de haber sido intervenidos los teléfonos de los miembros del GIEI, y sí nos gustaría poder tener alguna precisión de lo que para el Estado esto significa por el involucramiento que tendría nuestra responsabilidad como mecanismo de seguimiento en esto, y quisiera pues tener una precisión en ese sentido por parte del Estado. Bueno, este es un tema que así lo ha reconocido el Estado, constituye un caso en el que se pone a prueba toda la capacidad de un Estado para la investigación. En mi condición de relatora y comprometida directamente con el seguimiento, mi especial preocupación es que la línea de investigación respectiva a la búsqueda de los jóvenes, de los muchachos, nosotros quisiéramos que se colocara como una acción de primera índole, para poder compartir con los padres de familia, con las madres, esa necesidad de una respuesta en materia de búsqueda. Por supuesto que con respecto a las demás líneas de la investigación, no tengo duda que es así, pero quería hacer un planteamiento directo de lo que representa
para el mecanismo de seguimiento encontrar a los jóvenes que vivieron la situación de tragedia este fatídico día de septiembre. Voy a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas, quien a partir de su integración a la comisión lo hemos incluido a nuestro grupo de seguimiento para apoyo, para compartir las tareas que este especial e importante caso en materia de defensa de los derechos humanos estamos obligados a lograr. Comisionado Luis Ernesto. Gracias, Presidenta. Entiendo muy bien las razones de Estado para pues tratar en lo posible de no entorpecer la investigación que están haciendo y por ende de no dar los datos relativos a la investigación que están haciendo. Pero igual entiendo que el reclamo más vehemente que han tenido hoy los familiares de las víctimas y los representantes de la sociedad civil ha sido, primero, pues que ya no creen realmente en el Estado. Ese descreimiento ha sido muy enfático, pero segundo, también han hecho mucho énfasis en torno a la utilización del malware que con relación a la posibilidad de que hayan intervenido teléfonos de los abogados de estas familias a los teléfonos de ellos mismos como familiares, pero realmente, como acaba de decir la Presidenta, no escuchamos respuesta. A mí me parece que, siendo tan enfático el reclamo, sí creeríamos nosotros que es necesario que el Estado nos dé una respuesta y pues de todas formas las familias de las víctimas, la Comisión no va a bajar la guardia. La Comisión va a estar permanentemente vinculada a esta investigación, pero sí nos gustaría una respuesta muy enfática de parte del Estado. Le doy la palabra al comisionado James Cavallaro. Sí, me sumo a las palabras de mis colegas y quisiera reiterar y enfatizar la preocupación con la denuncia hecha en el New York Times sobre malware y sobre la posible intervención usando un programa que era lo que se ha informado en los medios de comunicación, un programa que tenía de forma exclusiva el Estado, lo que levanta la sospecha de posible, por lo menos, el posible involucramiento de agentes del Estado en estas intervenciones. Es un tema serísimo. Y yo quería dar más detalle porque la Presidenta ha citado una carta que acabamos de recibir, son de integrantes del GIE, y tienen una letra bien chica, entonces es un poco difícil leer, pero yo quisiera enfatizar una parte que dice, nos informa que varios de los miembros del grupo, así como su secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México. Sigue y da más detalles. Vamos a comunicarle formalmente sobre esta carta al Estado. Acabamos de recibirla, pero como estamos en un espacio y estamos tocando este tema, quisiera, como mi colega comisionado Vargas y todos acá en la mesa y la sociedad civil, escuchar un poco más sobre estas investigaciones y los tiempos de las investigaciones, porque, reitero, es un tema de extrema preocupación. Digo, cuando se trata de la sociedad civil, cuando se trata de las víctimas, también cuando se trata del GIE, que fue un órgano de la propia comisión. Entonces, con esa pregunta, no sé cuánto tiempo dejo con la Presidenta. El comisionado Paulo Banucchi también va a hacer uso de la palabra. Presidenta, porque também neste caso, por primeira vez, hablo sobre Ayotzinapa em la condição de encargado de uma nova área de trabalho que foi criada este ano, que é a área sobre o direito à memória, verdade e justiça, os temas da justiça de transição. É possível sostener que
los temas tienen conexión por las muchísimas coincidencias de que, por ejemplo, la guerra sucia tuvo en Guerrero uno de sus centros el hecho de que la escuela de Ayotzinapa es la escuela del guerrillero Lúcio Cabanas. En ese sentido, empezar reafirmando nuestra solidaridad a este sentimiento que puede ser concebido como una tortura, un crimen continuado, porque los familiares tienen todos los días el dolor de despertar y no saber si están muertos, si no están, y aunque se considere que no están muertos, para una madre, para un hermano, es imposible concretizar la idea de la muerte mientras no se garanta algún reconocimiento, algún proceso funeral que sea el campo simbólico. Así como en marzo hablé de que el Estado mexicano, el Estado que como en 4 años, 3 años y medio como comisionado, aprendí a conviver con personas que reafirman compromisos y ahora en la Asamblea General de Cancún han dado pruebas de apoyo a la Comisión Interamericana, al sistema. Y por otra parte, una situación en que, por ejemplo, hay que poner acá, tengo en mis manos que llega en este momento, por algún tiempo para acá seguí en Profesor Google, periódicos hablan de San Miguel Totolapán, el pueblocito de Gavia, un grupo que se llama Matanormalistas. Acá, Movimiento por la Paz apunta que hay una búsqueda y agentes del Estado fueron muertos hace pocos días, del jefe de los tequilleros, Jacobo de Alimonte, incluso una acusación del movimiento de que el diputado Saúl Beltrán Orozco podría ser el verdadero líder de tequileros. Eso es mi reafirmación de la sugerencia de marzo, de que el grupo de autoridades, de expertos, de policías, de agentes de inteligencia que fue capaz de prender a Chapo Guzmán, se puede seguir, buscar ese tipo de pista para terminar. En ninguna hipótesis esta comisión, Cavallaro, yo y Jesús Orozco terminamos nuestro mandato el último día de ese año. Orozco no terá más impedimento regulamentar de no pronunciarse sobre México. Nosotros tenemos un compromiso de vida. Pienso que los representantes del Estado lo mismo. Ni pensar en la hipótesis de algún día el Estado de México anunciar que está cesada, encerrada, y que no hay asesinos, no hay nombres de personas, porque el México será mayor o menor, el respeto internacional será mayor o menor. Mis hijas en Brasil, de 32, 31 años, que son militantes, yo cuando vuelvo de misiones, me preguntan de los estudiantes de Guerrero. Yo dejaré de mis 4 años 2, 3 buenas victorias, como la recién construcción de la Relatoría Especial DESC, y casos como Berta Cáceres, casos como Ayotzinapa, que es un compromiso de vida. Entonces, reafirmar ese compromiso, conclamar al Estado a no pensar siquiera en la hipótesis de algún día concluir esa investigación sin responsables, sin personas que puedan ser, y claro, termino diciendo que todas las dificultades son parte del hecho de que la guerra sucia fue una guerra en que los estados, de un modo general, el Estado de México en particular, no lograron llevar adelante todas las ideas de reconocimiento, investigación, reparación y políticas de no repetición. Gracias. Muchas gracias, comisionado Paulo. Vamos a dar inmediatamente la palabra a la representación de las víctimas para escuchar. ¿Sí? Su
Sí. Vamos bueno, estamos ya fuera sí, vamos a darle 5 minutos para la intervención final. Con su permiso, señora comisionada, señores comisionados, señor secretario ejecutivo, representación del Estado a la que saludamos, padres y madres. Queremos comenzar reiterando nuestro exhorto a la comisión para que se pueda pronunciar por el tema del presunto espionaje. Recibimos con la más absoluta indignación y sorpresa la lectura que se ha hecho de la nota que indica que esta operación de espionaje podría extenderse al GIEI. De acreditarse, estaríamos ante un caso inédito en la historia de México, donde un mecanismo internacional de derechos humanos habría sido espiado por el Estado. Para nosotros eso pone en entredicho de una manera profunda e indignante la buena voluntad del Estado mexicano para con la asistencia técnica. Esperamos, señores comisionados, señora comisionada, que esta solicitud pueda ser considerada. Segundo, reiteramos nuestra solicitud al Estado para que el cronograma pueda ser ajustado a efecto de que en las fechas que los padres y madres han propuesto se registren avances. Y tercero, queremos reiterar la relevancia de lo que aquí se ha informado sobre telefonía y el quinto autobús. En telefonía, el Estado está aceptando que no 7, sino 9 teléfonos de los estudiantes tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre, lo que echa por tierra la versión de que los estudiantes junto con sus teléfonos fueron calcinados en el basurero de Cocula. ¿Por qué no se investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, en diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían quienes los portaban, el Estado más bien se dedicó a difundir una versión sin prueba científica? Lo del quinto autobús es igualmente relevante. Se confirma que, como lo dijeron los estudiantes desde el comienzo, ese autobús llegó prácticamente hasta el Palacio de Justicia y que fue interceptado por la policía. Hoy, señores comisionados, señora comisionada, ante los tribunales mexicanos, el Estado afirma que ese autobús se quedó afuera de la terminal vandalizado por los estudiantes. Esa es la versión formalizada ante tribunales. ¿Cómo vamos a hacer para que la actividad que tuvieron los celulares, para que el derrotero que siguió el quinto autobús se presente ante los tribunales como parte del esclarecimiento de los hechos? Nos parece que eso confirma lo que ha dicho mi compañero el licenciado Vidulfo, en el sentido de que los puntos del cronograma no se pueden agotar simplemente con diligencias de escritorio, sino que son puntos medulares que deben tener seguimiento y deben tener consecuencias jurídicas. Por lo tanto, reiteramos esos 3 puntos. Nuestro escándalo ante lo que se nos está diciendo es algo sin precedentes en México. Nuestra solicitud de que haya un pronunciamiento en ese sentido y los otros 2 puntos también. La relevancia de lo que se ha dicho sobre la incompatibilidad de la versión de la verdad histórica con lo que hoy está acreditado y aceptando el propio Estado. Y finalmente también lo que se ha dicho sobre la necesidad de ajustar el cronograma. Muy buenos días, estimadas y estimados comisionados. Una palabra muy breve sobre el tema de la atención y reparación integral a las víctimas del caso. Con motivo de la recomendación de la CNDH y de las propias recomendaciones del GIEI, se constituyó un equipo de especialistas en acompañamiento psicosocial que ha documentado, analizado los impactos generados por las violaciones a derechos humanos suscitadas en septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, y muy particularmente las consecuencias que ha tenido esto, la actuación posterior de las autoridades, su respuesta estatal. El diagnóstico tiene como premisa fundamental el respeto a la dignidad de las víctimas y a su proceso personal y colectivo. En este sentido, en el presente estudio se ve a las víctimas como sujetos de su propio proceso que despliegan formas de afrontamiento individuales y colectivas frente a los hechos. En este contexto de impunidad, hay que dejarlo muy claro, los familiares de los estudiantes desaparecidos comprenden la reparación del daño como un intento por comprar su silencio y pagarles por sus hijos. Frente a esto, el estudio al que he hecho mención concluye que solamente el fortalecimiento de la búsqueda y la investigación de los hechos darían sentido a la reparación integral del daño.
Este estudio será presentado en su próxima visita en loco a nuestro país, pero reiteramos, solamente con verdad y justicia de por medio, para las víctimas puede tener sentido entablar un diálogo sobre el tema de la reparación. Para terminar, señora comisionada, solamente reiterar que solicitamos un ultimátum de parte de la Comisión Interamericana al Estado mexicano para efectos de poder verificar la continuidad de la supervisión internacional. Si quienes acompañamos a las víctimas somos espiados, si la propia Comisión Interamericana es espiada, no tenemos duda de que no hay no solo una voluntad política, sino una buena fe por parte del Estado para llegar al esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias. Le damos la palabra al Estado de México para su presentación. Bueno, Bueno, nada más reiterar, como se dijo en la sesión pasada, el interés de la Procuraduría General de la República para investigar los hechos que se han hablado aquí sobre intervención de comunicaciones ilegales, y el fiscal de FEADLE, que tiene la investigación, va a hablar al respecto. gracias, su procuradora. Como lo reiteré, lo señalé en la audiencia pasada, hay un plan de investigación. Las personas que han señalado haber sido afectadas han sido invitadas ya a la Fiscalía a que presenten sus autorizaciones para poder acceder a las sábanas de llamadas, en lo específico a los mensajes que ellos han señalado, única y exclusivamente a esas comunicaciones, a efecto de poder verificar el envío y recibo de dichos mensajes, así como las posibles localizaciones de las antenas que son emisoras y receptoras de los mismos. Igualmente se les ha invitado a que presenten los aparatos telefónicos para poder hacer un análisis pericial, forense, científico, y que ellos también puedan aportar o puedan nombrar peritos que pudieran apoyar en la investigación. Se les ha hecho esa invitación y se les reitera en este momento. Igualmente también, como ya lo he señalado en la audiencia anterior, existe la propuesta de colaboración con diferentes entidades nacionales e internacionales con especialización técnica para que nos pudieran aportar información relacionada con este tipo de software y con este tipo de equipos de intervención de comunicaciones, para poder fortalecer cualquier investigación y poder determinar, en su caso, a las personas que sean probables responsables de los mismos. Es un plan de investigación que ya se ha hecho público, es un plan que se les ha comunicado a los representantes de las personas denunciantes y que, se reitera, se llevará a cabo cumpliendo en todo momento con la legislación mexicana aplicable. Muchas gracias. En seguimiento al comentario de Humberto de Fundar y para concluir también mi participación, nada más quiero externar la disposición de la Comisión Ejecutiva a colaborar con el mecanismo de seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este ejercicio de seguimiento fortalece sin duda los derechos de las víctimas. Insisto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está comprometida con la verdad, la justicia y la memoria en el caso de las víctimas de Ayotzinapa. Reconocemos que a más de 2 años la investigación no tiene resultados concluyentes. Las familias aún esperan por la verdad y claman por la justicia. Por lo tanto, hacemos un respetuoso pero firme llamado a las instituciones competentes para hacerlos efectivos, así como evitar cualquier tipo de revictimización o criminalización de las personas por exigirlos. Dichos elementos son derechos de las víctimas y sus familias. Son prioritarios en su legítima demanda y en nuestra agenda deben ser preponderantes. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar el tema de espionaje, comentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó medidas cautelares con respecto a esta denuncia. Las medidas cautelares básicamente están orientadas, primero, a que las autoridades de las que se tiene información que adquirieron esta tecnología se abstengan de emplearlo en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad. Segundo, se abstengan de utilizar información
que pudiese derivarse de este procedimiento, garantizar el derecho a la privacidad de las personas. Las medidas cautelares están dirigidas a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y han sido ya atendidas, reconocidas por las 3 instituciones. Quizá nada más destacar por último sobre este tema. En efecto, la comisión nos solicitó ya información, nos dio un plazo para trasladarla por escrito y por supuesto cumpliremos con el mismo en su oportunidad. Solamente para agregar, no es una situación menor, tanto así que ha habido un pronunciamiento de los 4 comisionados, la preocupación grande naturalmente de la representación de las víctimas y por lo que está en juego naturalmente, ¿no? Derechos humanos muy preciados. Y aquí el Estado mexicano naturalmente tiene un gran compromiso con esclarecer el tema, reflejado en que inició una investigación de oficio incluso, desde que se dio a conocer la noticia primigenia sobre el tema. Pero naturalmente tendrá que desentrañarse todo y son sobre todo aspectos de naturaleza técnica en la que la colaboración de quienes se consideran afectados es importante para reunir toda la información. En lo demás tomamos nota, licenciado Aguirre, de lo que se ha expuesto en relación al cronograma. Insistiría, la intención del Estado mexicano es apurar al máximo lo que está pendiente. Los temas de definición de responsabilidades obviamente son los más acuciosos. Lo expresado la señora comisionada, la búsqueda es un elemento indispensable y ahí sí requerimos mucho estar muy coordinados con el análisis del equipo argentino para concluir lo más rápido posible la determinación de los puntos para ir a revisar. Entonces, si nos permiten estar en constante comunicación y buscaremos acortar los tiempos en la medida en que todo esto no sea factible, ¿no? Muchísimas gracias a ambas partes. Yo haría apuntar algo muy preciso para lo de la investigación el tema de las me viene a la mente es la palabra pinchazo, no la otra. Hay una denuncia o en la investigación está planteado que autoridades del Estado estuvieron involucradas, porque es una denuncia contra el Estado, ¿no? De la actuación estatal. Podemos abonar nada más elementos, sí, comisionada, a partir de su pregunta. Permítame, solo para que nosotros se hizo un pronunciamiento mediante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión y teníamos, era una visión quizás muy amplia del asunto, pero con el tema de la nota queríamos hacer una precisión, solo para tener ese elemento. La denuncia está abierta contra quien resulte responsable. La Procuraduría General de la República investiga responsabilidades penales individuales de una persona que haya cometido o no, en su caso, un delito, una conducta delictiva catalogada por el Código Penal Federal. Estas 2 conductas son las establecidas como intervención de comunicaciones privadas, el artículo 177 del Código Penal Federal, y el artículo 211 bis, que establece el acceso ilícito a sistemas de cómputo. En los pronunciamientos que se han hecho y los estudios que se han presentado, se han señalado la posibilidad, y así lo señalo, con la posibilidad de que existan este tipo de equipos en posesión de algunas autoridades en lo específico. La Procuraduría investigará a quien resulte responsable de si existiera y se acredita la existencia de un delito. Gracias. Sí, 30 segundos. La gran pregunta es si el Estado tendrá voluntad y capacidad para investigarse a sí mismo. Una de las agencias que está acreditado que tiene contratos forma parte de la misma PGR, que es la Agencia de Investigación Criminal. Lo que no dice el fiscal es que no puede investigar sin la Agencia de Investigación Criminal. Otra de las agencias que está acreditado que tiene contratos es el CISEN de la Secretaría de Gobernación también, que tendría que ser un ente investigado, y otra de las agencias es la Secretaría de la Defensa Nacional. La denuncia es contra quien resulte responsable en la medida que no se están haciendo imputaciones directas a personas, pero sí
garantía a instituciones, sin duda alguna. Y hemos pedido el requerimiento de los contratos. Lo otro que no dice el fiscal es que pidió la reserva de la información, no pidió que se le remitieran los contratos. Bueno, muchas gracias. Esto vamos a dar por concluida la audiencia y agradeciendo a las partes su presencia y participación.